por participar y aceptar esta entrevista. Esta conversación hace parte de un trabajo académico del curso de Liderazgo y Desarrollo de Personas llamado Voces que Inspiran. El objetivo es conocer experiencias reales de liderazgo y relacionarlas con los temas que hemos escogido como equipo, que son la autoeficacia, es decir, la confianza en uno mismo para actuar y enfrentar retos, y la comunicación empática relacionada con la escucha, la claridad y el cuidado de las relaciones. La entrevista durará aproximadamente entre 25 y 35 minutos. No hay respuestas correctas o incorrectas. Nos interesa conocer experiencias reales, aprendizajes y ejemplos concretos de la trayectoria que hayas tenido. Con tu autorización nos gustaría grabar la conversación únicamente pues para fines académicos, y también queremos aclarar que la información será tratada con confidencialidad y, si lo prefieres, podemos usar un seudónimo y omitir datos sensibles como nombres de empresas o cifras. Entonces, ¿autorizas el- la grabación de esta entrevista con fines académicos? Sí, claro, sí acepto. Bueno, vamos con el tema de la autoeficacia, y quería empezar preguntándote sobre que me cuentes sobre una situación retadora en la que tuviste que confiar en ti para actuar. ¿Qué fue lo que hiciste y por qué? Mm, ¿En toma de decisiones? Sí, alguna situación retadora que tuviste. Sobre todo cuando se tienen que hacer las autoevaluaciones del talento humano para definir la continuidad de una persona en la empresa. Pues porque uno tiene que tener en cuenta muchos factores y en estos casos pues prima una serie de ítems en los cuales uno hace la evaluación. O sea, no se puede, como hacen en muchas partes, que se autoevalúa dependiendo de si tiene corriente política o por cuestiones de, como quien dice, pensar con el corazón, ¿no? Hay que ser muy objetivo para poder para tomar este tipo de decisiones con respecto al talento humano, que es bastante difícil. Y digamos, en estas situaciones en las que te has visto que tienes que calificarlo, ¿cómo te sientes y qué piensas en esos momentos? Pues como te decía, pues tiene que ser uno muy objetivo y tener la cabeza muy fría y no pensar tanto con el corazón. Uno entiende las necesidades de la gente y uno sabe que cada persona tiene pues su trabajo por X o Y motivo. Pero como te digo, uno tiene que ser muy objetivo porque muchas veces uno se puede equivocar en que pensando en las necesidades de las demás personas, se dejan las personas que no son idóneas para un cargo. Entonces, digamos que en esta situación confiaste en ti y en todo, pues, tu trayectoria para calificar de manera adecuada a las personas sin tener en cuenta factores externos. Exactamente. Para Porque seguir uno con tiene esta, que entrar a evaluar es lo que le favorezca, pues tanto al trabajador como a la empresa. Uno tiene que encontrar ese punto de equilibrio en que se beneficie, hay un beneficio mutuo. siguiendo con esta conversación, también quiero preguntarte qué prácticas o experiencias han fortalecido tu sensación de yo puedo a lo largo de toda tu trayectoria. Cuando asumimos cargos en los cuales pues uno de pronto no tiene conocimiento, mas no tiene mucha experiencia en ciertos cargos, entonces ahí es donde uno puede definir si lo puedo hacer. Porque uno dentro de su profesión, pues uno tiene pues como quien dice, la idoneidad para realizar un trabajo. Pero la experiencia en cierta forma influye, ¿no? Para desarrollar ciertos cargos. Entonces ahí es donde uno se pone como esa meta de tomar esos nuevos retos. ¿Y alguna situación en específica como experiencia puntual en la que hayas tenido que vivir esto? Mm, pues eso me ocurrió cuando comencé.
Cuando comenzó la nueva ley en lo que tenía que ver con el sistema de gestión de la calidad, que realmente eso fue un sistema que se empezó a desarrollar y casi no habían expertos en el tema. Entonces salieron las resoluciones de parte del ministerio, pero no se tenía mucha experiencia. Entonces sí fue un reto comenzar en esa área de la salud, en todo lo que tiene que ver con garantía de la calidad. ¿Qué evidencia o qué factores te ayudaron a creer que tú sí podías? Mm, ¿Qué creencias? Pues uno, en que uno tiene que tener fe en Dios, en que todo le va a salir bien, y segundo, tener fe en uno mismo, de que uno sí puede desarrollar eh, pues puede desarrollar las funciones que se le pongan en el camino. O sea, las evidencias que a ti te ayudaron a creer que sí podías fuiste tú misma. Sí, claro, y los estudios y el leer bastante, leer mucho sobre el tema. Ok. ¿Qué decisiones importantes has tomado guiándote por tu autoconfianza y qué has aprendido? ¿Qué situación? Así que nos puedas contar que una decisión importante que hayas tenido que tomar pues guiándote por esa autoconfianza en ti y que aprendiste en ese proceso. Sobre todo en las contrataciones con diferentes EPS. O sea, en el caso mío que es sector salud, la autoconfianza de pronto de haber analizado datos estadísticos y de haber analizado como el entorno y o sea, haber analizado toda la parte estadística, o sea, le da la confianza a uno para tomar esa decisión de que qué le conviene más a la empresa, ¿no? Y así, digamos, en una situación de alguno de tus trabajos, como en alguna empresa, de forma independiente, en el que si nos puedes contar, como por ejemplo, si no es muy personal, como una decisión que hayas tenido que tomar y que tú digas, la tomo por la autoconfianza que me tengo. En prestar servicios que de pronto no teníamos experiencia en prestarlos. Te pongo un ejemplo, o sea, cuando son servicios que tienen que ver con mucha tecnología, eh, eh, servicios que implican una mayor complejidad, entonces en ese caso se hizo el análisis de todo, o sea, teniendo en cuenta talento humano, teniendo en cuenta equipos, teniendo en cuenta la dotación que se tenía. Hay que hacer una serie de análisis y teniendo en cuenta eso se tomó la decisión de que sí se podía prestar ese servicio haciendo ajustes, obviamente, invirtiendo, pero se tomó la decisión de prestar unos servicios que en realidad eran nuevos, que había cierto grado de riesgo, pero se logró sacar adelante. ¿Y qué aprendiste durante pues, ese proceso y esa toma de esa decisión? Que el trabajo en equipo es muy importante. O sea, si tú vas a iniciar un proceso de contratación y son contratos buenos que le convienen a la empresa, pero si usted no cuenta con un equipo de trabajo desde el mismo celador, que es el primero que va a recibir un paciente, hasta el mismo personal ya asistencial, la parte contable, la parte administrativa, si no hay un engranaje entre todos de qué es lo que se va a realizar, qué es lo que se va a hacer, entonces pues las cosas no van a funcionar bien. O sea, por eso es muy importante, es siempre el equipo de trabajo. A saber. Como última pregunta en ese primer tema sobre la autoeficacia, quiero preguntarte qué haces tú para mantener tu motivación cuando los resultados tardan en llegar. Se hacen los análisis correspondientes y se trata de buscar dónde están las fallas, dónde está ese punto crítico del cual las cosas no están avanzando o no están funcionando. Y se realiza un trabajo de equipo en el cual se analizan esas fallas y se hace un plan de mejoramiento para ver cómo van a mejorar, cuáles son los puntos de mejora, mejor dicho. Pero a nivel personal,
Digamos qué motivación tienes cuando pues eso sí, esos resultados tardan pues en llegar un poco en cuanto a demanda personal. En la parte personal, o sea, me autoevalúo mucho en la parte de planeación. O sea, miro dónde están las fallas en la planeación para ver los puntos críticos y ajustarlos. O sea, tu motivación cuando esos resultados tardan en llegar es siempre en evaluar, o sea, es como, Claro, siempre se tiene que evaluar para encontrar las posibles fallas o o los posibles puntos críticos. o sea, tú piensas que cuando los resultados tardan en llegar es porque de pronto hay fallas en esos, pues en esos Fallas, procesos. sí, Y pueden haber cuando, fallas en el proceso. y cuando cuando hay esas fallas, ¿qué es lo que a ti te motiva a, pues, a seguir en ese proceso? Pero lo que lo motiva a uno es lograr la meta que uno se ha propuesto. O sea, uno tiene una meta, puede ser a corto, a mediano o a largo plazo. Entonces, la idea es que se cumpla con esas metas y esos objetivos que se han propuesto para poder que las cosas funcionen. Ya cerramos este bloque del tema sobre la autoeficacia. Ahora nuestro segundo bloque, nuestro tema es la comunicación empática. Quiero empezar preguntándote qué significa para ti escuchar de verdad y cómo lo practicas. Mm, Pues es una parte difícil, ¿no? Porque, o sea, el saber escuchar no es sentarse a usted y escuchar a las personas con respecto a las excusas que vayan a dar. Saber escuchar es entender realmente qué es lo que quieren las otras personas y que eso se conjugue con los objetivos que tiene la empresa. ¿Y cómo tú lo practicas? ¿Cómo tú practicas cómo escuchar de verdad a las personas? Pues buscando, primero buscando el espacio, o sea, y el momento, porque tiene que ser el momento justo para uno sentarse con la persona y escuchar realmente qué es lo que está sucediendo. Y no solamente escuchar, por lo menos en los casos cuando hay alguna dificultad, escuchar una parte. Lo ideal es escuchar ambas partes para uno tratar de encontrar el punto de equilibrio y las conclusiones correctas, ¿no? Okay. Em, Siguiendo las preguntas, cuéntame si no es muy personal, una conversación difícil que recuerdes. ¿Y qué hiciste para cuidar de la relación y del mensaje que querías transmitir en la conversación? Una conversación difícil en lo laboral o en lo personal. En cualquiera de los dos, pues a nivel de liderazgo. Un momento bien difícil que sí nos ocurrió fue mm, un, un empleado nuestro asistencial que fue acusado de acoso sexual. Fue bastante difícil pues porque eh, pues había que hacer todo un proceso, llevar a cabo el protocolo que está establecido en este caso para ese tipo de situaciones y escuchar muy bien las partes para poder tomar las decisiones correspondientes. ¿Y cómo hiciste tú, pues, en esa conversación? ¿Cómo hiciste tú para cuidar la relación con ese trabajador y, pues, el mensaje, que, pues, fuera bien captado el mensaje? No, o sea, ¿cómo fue la conversación? O sea, eh, pues la verdad, tener cabeza fría y ser muy objetivo al escuchar las pues las versiones que cada uno nos dio. Tiene que ser uno muy empático para escuchar cada parte y saber pues que de ahí qué pasos se tenían que seguir.
¿Y qué haces tú cuando la otra persona se cierra o simplemente no, pues no, no puedes tener esa comunicación? No, primero uno se escucha. Si no se tiene esa retroactividad con la otra persona, uno tiene que tomar la calma y seguir al siguiente paso, porque pienso que en toda decisión debe haber un paso a paso. O sea, en este caso que mencioné, había que darle continuidad a un protocolo establecido. Simplemente se escuchan las partes, se analizan otras situaciones, tanto internas como externas, y de ahí pues ya se toman las decisiones. Ya más o menos cerrando este bloque, ¿cómo adaptas tu comunicación según la persona, su estilo, sus emociones o el contexto? ¿Cómo tú te adaptas según la persona? Sí, en este caso todo lo que tiene que ver con la comunicación tiene que ver mucho ahorita con el tema que se está tratando de la inclusión, ¿no? Y la inclusión no solamente de que usted acepte a X o Y personas, la inclusión también está en cómo tú debes dirigirte a ciertos grupos poblacionales, o sea, grupos por lo menos con los indígenas, con población LGTBI, población con algún tipo de discapacidad. Entonces, para esto también se requiere un tipo de preparación. Entonces tú antes de cualquier conversación te pues buscas primero ver las maneras o prepararte antes de y cómo es esa preparación y cómo pues la adaptas a la conversación. Pues uno tiene que ver, primero que todo, qué tipo de población hay y cómo hay muchos protocolos que te enseñan cómo dirigirte a cada uno de estos tipos de poblaciones. Te pongo un ejemplo que para ciertos grupos de edad hay que evitar hacer ciertos comentarios o ciertos gestos. Entonces, uno previamente tiene que prepararse para mirar con qué tipo de personas es que vas a hablar. Vale. Finalmente, eh, ¿qué haces para dar tu retroalimentación a una persona sin herir ni evitar el tema del que estén hablando? Mm, pues hay que ser muy sutil, ¿no? Y hay que tratar, como usted dijo antes, o sea, dependiendo del grupo poblacional o del tipo de persona con que usted se vaya a dirigir, uno tiene que ser sobre todo muy honesto, muy atento, muy cordial y empático para no ir a herir susceptibilidades y que si es algún tipo de problema, pues tratar de que haya una solución que le sirva a ambas partes. Y digamos, eh, ¿qué preguntas, digamos, en cuanto estás en una de esas conversaciones donde hay que retroalimentar y hay que tener cuidado con lo que se le dice a la otra persona? ¿Qué preguntas te sirven para entender antes de responder? Uno por lo general hay un protocolo que habla sobre las preguntas, como le digo, como retroactivas, ¿no? O sea, usted hace preguntas para usted evaluar si la persona con la que usted habló entendió lo que usted le dijo. O sea, usted le hace una serie de preguntas, como por ejemplo, por favor, usted me puede decir lo que yo le acabo de decir, si lo entendió y me lo puede repetir. O sea, preguntas así retroactivas, o sea, que uno las devuelve las preguntas, pues para evaluar si realmente la persona entendió o no entendió lo que uno le explicó. Para cerrar, nos gustaría pedirte un consejo final. Desde tu experiencia, ¿por qué consideras importante fortalecer el liderazgo personal? Esto es, si estás de acuerdo, pues es grabar como este mínimo, pues como de un minuto en que nos respondas esta pregunta. En un minuto, pues darnos este consejo. ¿Por qué consideras importante fortalecer el liderazgo personal? Porque dependiendo de mi liderazgo, depende ese trabajo en equipo.
O sea, el buen líder no es el que mejor se la lleve con todo el mundo, no es el que más dé en la empresa, no. El buen líder es el que es capaz de, de tener todo el engranaje donde se necesita para que las cosas y los objetivos de la empresa se lleven a su punto final o a su meta final. Y para eso necesita uno como líder, uno necesita prepararse mucho, porque uno tiene que llegar tiene que lograr uno esa empatía con cada una de las personas que tiene a su cargo, para poder que esos objetivos finales se lleven a cabo. Muchas gracias, agradecemos su participación en esta entrevista. Ok, muchas gracias.